Shabbat Shalom, amados hermanos. Yahweh Elohim, el Santo bendito, les guarde y les bendiga a todos ustedes, cada uno de ustedes, sus casas y sus familias. Bendigan todos a su majestad Yahweh Elohim, el Creador Santo bendito, soberano del cielo y de la tierra. Y con él, por él y en él, bendigan a su Hijo amado, nuestro Adón y Salvador, Yahshua HaMashiach, como le ordena el mandamiento escrito en el Tanakh, en el libro de Juan capítulo 5, verso 23, donde nos da el Ruach, este misbor. Todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Todo creyente que le rinda adoración al Padre debe rendirle adoración al Hijo. Aquel creyente que se niegue a honrar al Hijo, con la misma adoración que le rinde al Padre, se niega también a adorar al Padre que lo envió. Que la presencia divina de su Ruach HaKodesh sea glorificado en todo su esplendor, en el Ejad perfecto del Creador Santo bendito. Escrito allá en Deuteronomio 6:4. El Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Una sola deidad en la plenitud de su Ruach HaKadosh, que lo envuelve todo y lo subsume todo en su gloria divina, hasta las profundidades de la santidad. Bendito sea por siempre y para siempre. Un solo Dios vivo, santo y verdadero, digno de ser exaltado, adorado y glorificado por siempre. Doy gracias a mi Padre Eterno por permitirme estar con ustedes una vez más, trayéndoles la palabra que ha sido dispuesta para nosotros desde la eternidad y que es la única palabra que nos muestra el camino de salvación, el único camino que nos conduce al Abba, al Padre Santo. Gracias a Elohim por permitirme ser un instrumento suyo para expandir su mensaje de salvación. Que esta palabra no quede en el vacío, sino que recoja los frutos esperados para la eternidad. Bendito sea Yahweh por siempre y para siempre. Que mengue el hombre para que crezca Yahshua en nuestros corazones. Te pedimos, Abacados, que dispongas de un ambiente propicio y adecuado para que esta enseñanza llegue a todo aquel que necesita de tu palabra, del mensaje de salvación. Que sea llevado ese alimento del cielo a esas almas sedientas, con sed y hambre de la palabra de Dios, y que esa semilla sea sembrada en sus corazones, en sus almas, en sus vidas, para bien de todos, para gloria de Elohim y para testimonio a la humanidad. En el nombre de Yahshua inicio esta enseñanza, esta evangelización de este Shabbat. Amén y amén. Toda rabá al Altísimo, toda la kabod, la exaltación, la honra y la gloria al gran yo soy. Muy bien, mis amados del Eterno, vamos a hablar hoy de un tema que aparentemente está muy relacionado con la psicología como tal, como ciencia, y parte de la salud mental, y que se relaciona con la manera de hablar, la forma como los creyentes se expresan, cómo hablan y se comunican. He querido ponerle como título a esta enseñanza el lenguaje de pobreza, de miseria, de pecado y de enfermedad en la vida de los creyentes. Bendito sea Yahweh por siempre. El contenido de esta enseñanza tiene mucha relación con la psiquiatría y con la psicología como área de la salud mental y humana. Y aunque la psicología como ciencia se aparta de las cosas de Elohim para estudiar de manera general el comportamiento, la conducta y los procesos y fenómenos mentales humanos, también es un área del conocimiento científico humano y secular que nos ofrece algunas herramientas, algunas respuestas que confirman la validez y la realidad de la palabra de Yahweh. Bendito sea su nombre. Como es el caso del tema que vamos a hablar en el día de hoy. Bendito sea Yahweh. La ciencia humana al servicio de la palabra de Dios. Gloria al que vive para siempre.
Es un tema que me ha inquietado bastante por muchos motivos, pero en especial por la forma como se escucha hablar, comunicarse y expresar sus sentimientos, los pensamientos, las emociones, el pueblo creyente. Es bastante preocupante en un alto porcentaje escuchar al pueblo de Dios, no todos afortunadamente, como hablan unos con otros, como dicen por ahí a lo loco, como sin reflexionar sobre su manera de hablar adecuada y correctamente, como lo ordena la Escritura Sagrada, tomando conciencia de las palabras que salen por su boca. Bendito sea Yahweh. Hoy quiero compartir este mensaje de fe, humildad y sabiduría. Qué bueno fuera que lo lleve a su vida y lo reciba como un pilar de edificación y crecimiento que le fortalezca a usted y a su casa y a todos los suyos. Comencemos recordando un pasaje del libro de Proverbios, el cual nos anuncia sobre el poder de las palabras que salen de nuestras bocas. Dice allá en Proverbios, dice el libro sagrado, aquel que guarda su boca preserva la vida, pero el que es ligero de labios provoca su propia destrucción. Léanlo allá en el libro de Proverbios, en el capítulo 13, pasuquín o versículo 3, Proverbios 13:3. Aquel que guarda su boca preserva la vida, pero el que es ligero de labios provoca su propia destrucción. Esto es lo que dice el libro sagrado. Todo ser humano que es prudente al hablar tiene menos problemas en su vida, pero toda aquella persona que es apresurada en hablar, que no piensa bien las cosas antes de soltar las palabras, provoca muchos problemas para su propia vida. Permítanme y les cuento una situación que puede servir como ejemplo. Un día cualquiera, un comerciante muy reconocido y muy exitoso allá en sus negocios, que estaba allá en su casa, salió una mañana al porche de su casa y saludó a su vecino. Hola vecino, buenos días. Su vecino, que también era un comerciante exitoso en su trabajo, un destacado profesional con una posición económica muy sólida, le respondió al saludo. Hola vecino, buenos días. Estaban ahí en el porche, barriendo, qué sé yo, salieron en la mañana. Seguidamente, y por esa costumbre que tenemos en nuestra cultura, el vecino le dijo en forma de pregunta, ¿cómo le ha ido? Y su vecino, exitoso comerciante, le respondió, ahí, más o menos, luchando la vida para sobrellevarla, tratando de hacer diariamente para los dulces. Y volvió a repetir, trabajando duramente como esclavo para ganar lo del diario. Y continuó diciendo, así como son las respuestas, eso no hay más nada que hacer, tratar de ganar para los servicios y para la gasolina y por ahí, si queda algo, al menos que alcance para la comida. Esto le respondió su vecino, siendo un exitoso empresario que obtenía muchas ganancias de su empresa y le daba trabajo a muchas personas. Increíblemente, a partir de ese día, ese vecino comenzó a vivir una verdadera situación difícil en todas las áreas de su vida. Decía esa persona que no supo cómo ni por qué su vida dio un giro tan drástico, tan defectuoso a partir de ese día. Fue como si lo hubiera cubierto una sombra que lo llevó al borde de la desesperación. Porque desde ese mismo día la pobreza, la enfermedad, los conflictos y las calamidades llegaron a su casa. Después de haber vivido tantos años en la abundancia, en el bienestar y muy bien. Esta es una situación que puede ser atribuida a muchas variables, mis amados, según el que analice la situación desde la perspectiva espiritual y humana. Incluso los más escépticos
Pueden decir, eso fue pura coincidencia que le llegara la de malas justo cuando dijo eso. Hoy nos vamos a detener un poco a ver las graves repercusiones que pueden tener las palabras en la vida de los creyentes. Bendito sea Yahshua por siempre. Cuando una persona, la que sea, hablemos de un padre o una madre de familia, o el esposo o la esposa, o ambos, o un hijo que trabaja, cuando trabajan y reciben el sueldo producto de su trabajo, o obtiene cualquier ingreso económico, y se les escucha decir esto, refiriéndose a su dinero, lo llaman esto. Esto es para el pago de arriendo, para los servicios, para la comida o para cualquier otra destinación específica. Es para eso y no puedo tocarlo para más nada. Necesito dejarlo solo para pagar esa deuda, porque yo trabajé pensando fue en esa deuda. Y les dice a los de su casa, no me pidan para nada, porque el dinero que gano con mi trabajo ya está destinado para ese compromiso y no me alcanza para más nada. En algunas ocasiones incluso le añaden más expresiones, como por ejemplo, qué vida la mía, no hago sino trabajar y trabajar solo para mantenerlos y para los gastos y no me alcanza para más nada. Guarden esto que es para tal cosa o para tal cosa. Así es como están hablando muchos creyentes, mis amados, de esa misma manera irreflexiva, sin pensar correctamente antes de soltar sus palabras, y son conocedores de la Escritura Sagrada y del poder que tiene la palabra según la Escritura Sagrada. La Escritura nos advierte en el libro de Santiago, allá en el capítulo 3, los versículos 5 y 6, léanlos cuando puedan. Santiago, capítulo 3, versículos 5 y 6, cuando puedan lean allá, donde dice, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero se jacta de grandes cosas, hace alarde de grandes hazañas. Mire cuán grande bosque se incendia con un fuego pequeño. La lengua es un fuego, un mundo de perversidad y maldad. La lengua está así puesta en nuestros cuerpos y deshonra a todos los otros miembros. Mira lo que dice la palabra, incendiando todas nuestras vidas. Y es incendiada por el mismo Geinón. Dicen las traducciones, es incendiada por el mismo infierno y prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Miren lo que dice la palabra de Dios de la lengua. Tremendas palabras que nos da este siervo emisario de la olla Yahshua HaMashiach, el emisario Santiago. Estas son enseñanzas del Brit Hadashah que no podemos dejar a un lado, mis hermanos. Piensen en el caso de una persona que trabaja día tras día y gana su sueldo honrada y honestamente. Pero cada semana o cada quincena o cada mes que gana su sueldo, pareciera que el sueldo se le va como por un saco roto, como dicen por ahí, y escasamente le alcanza solo para pagar sus deudas. Yo quisiera hacer bastante énfasis en lo siguiente. Cada vez que usted obtenga algún ingreso trabajando con honestidad y rectitud, ese dinero, ese ingreso, es una bendición de Elohim, el gran Yahweh Jireh, Dios que provee y suple para todas nuestras necesidades. Esa es provisión del cielo para los hijos del Eterno. De eso no debe tener la mínima duda. Cuando reciba la provisión, inmediatamente ponga ese dinero en sus manos, junto a su esposa o a su esposo, porque es provisión para el hogar. Y bendigan esa provisión, bendiga al que ha proveído, bendiga al que trabaja, el que ha hecho para recibir esa provisión, bendiga las manos que reciben la provisión y las manos que Adonai utilizó para darnos la provisión. Y por unos minutos hable con Yahweh, dele gracias, dígale todas las palabras de agradecimiento que nazca de su corazón y ponga delante de él esa provisión, aunque él sea quien la haya dado, ofrézcala a él porque es de él. Usted solamente es un mayordomo, un administrador y debe actuar como un administrador idóneo.
Dígale todo lo que le nazca de su corazón, siempre y cuando sea en una actitud de agradecimiento reverente al Santo bendito por esa provisión, por ese producto de su esfuerzo y de su trabajo. Dígale, por ejemplo, a Elohim que esa provisión sea utilizada de la mejor manera para suplir todos, escuche bien, todos los gastos y los de su casa y los de su familia, y que además abunde y sobre, que esa provisión, después de ser utilizada para cumplir con todos sus compromisos, vuelva a usted multiplicada 7 veces más, multiplicada al 100 por 1, que no se quede en otras manos, sino que cumpla su misión y el que la recibe sea también bendecido, y después vuelva esa provisión a usted multiplicada, porque es provisión del cielo, y toda provisión del cielo es como el maná que desciende del lugar santo, llega a los hogares de los hijos de Yahweh para abundar y para sobrar, es decir, sobreabunda. Usted puede hablar con Elohim como le nazca en su corazón, siempre guiado por el Ruach HaKodesh. El Espíritu Santo dirigirá su súplica, su oración y su adoración y su agradecimiento si usted tiene el corazón dispuesto para él. Ahí en Facebook está la enseñanza cómo debemos orar, escúchela si lo desea, puede servirle. Si usted, amado israelita de este tiempo final, actúa de esta manera, suplirá todas las necesidades y jamás escaseará la bendición en su casa. Podrá de pronto minimizar un poco en algún momento, pero no habrá pobreza ni miseria en su casa, y siempre tendrá la respuesta del cielo. Sé por qué se lo digo. Porque usted está sabiendo hablar y actuar como lo ordena la Escritura Sagrada. Pero increíblemente, y esto va para todos los creyentes, o para la gran mayoría de creyentes más bien, hacen todo lo contrario, y hacen y dicen lo que nunca debe hacer ni decir un creyente. Es más, ni siquiera los incrédulos actúan como los creyentes, ya que ellos creen en muchas otras cosas que no son precisamente de nuestro Padre Yahweh Elohim, y hasta les funciona esa falsa fe. Vean ustedes, increíble. Cuando un creyente, seguidor del Adón de la creación, su majestad Yahshua ben David, recibe provisión y sin reflexionar correctamente decreta con su boca que esto es para esto, esto es para esto, y para esto, y para aquello, y bueno, pues lo que está haciendo es activando el inmenso poder de sus palabras, y está decretando que ese dinero es y será solo para lo que está diciendo. Son decretos que salen de su boca. Esa persona está programando su mente, sus acciones y la provisión del cielo solo para lo que está diciendo. Lo que piensa, habla, actúa, se comporta. Y efectivamente así se cumplirá, porque así lo dijo esa persona, así lo salió por su boca. Eso fue lo que pensó, habló, decretó, dijo para ella misma, pues se le cumplirá tal y como lo ha dicho, y nunca verá que ese dinero o esa provisión le alcance para más nada. Y así va a estar siempre, porque cada vez que recibe provisión del cielo, le da la destinación que él quiere con sus propias palabras. Y Yahweh respeta eso. No se va a condenar, ¿no? Pero usted está dirigiendo las mismas palabras de su boca hacia el destino que quiera. Nuestro Padre Yahweh Elohim respeta las decisiones de los creyentes, porque Él nos ha dado su bendita palabra y nos ha enseñado cómo es que debemos actuar siempre en acción de gracias, con un corazón dispuesto a obedecerle siempre a Él. Pero si los creyentes son desobedientes y piensan, hablan y se comportan a su manera, pues el Eterno sencillamente respeta lo que esa persona piensa, diga y haga, porque son sus decisiones y deberá responder por sus propias decisiones. Ahí no está, ahí no, después le echan la culpa a Elohim, pero ¿qué pasa, Señor Dios? ¿Por qué? No, es usted. La mente de esos creyentes
se programa solo para lo que dicen. Incluso la misma ciencia ya lo ha demostrado. Por eso les decía que es una enseñanza, una evangelización que tiene mucho del corte de la psicología, de la salud mental, porque la misma ciencia ya lo ha demostrado. La ciencia le llama a eso programación neurolingüística. La mente y el corazón cumplen y hacen lo que usted con sus pensamientos materializa a través de sus palabras y de sus actos. Su mente solo se programa para lo que usted le dice. Si usted le dice a su mente, este dinero o esta provisión es para pagar tal cosa, pues ella obedece y solo trabajará para pagar deudas, arriendos, servicios y cualquier otro compromiso que tenga. Y aunque le parezca difícil de creer, nunca va a tener la posibilidad de ahorrar, de disfrutar con el producto de su esfuerzo, de su trabajo, porque usted con sus palabras ha señalado el camino hacia dónde va, la provisión que llega a su casa, le ha mostrado la ruta a la bendición y le dice, para eso es, pues para eso será. Por eso es que usted siempre ve personas, y hablo sobre todo a los creyentes, que a toda hora se les ve empobrecidos, endeudados, creyentes, hijos del rey, llevando una vida con muchas necesidades y muchas carencias, incluso en otras áreas de su vida. Además del área financiera o económica, se ven como si fueran unos fracasados, porque inconscientemente están construyendo su vida con sus palabras y su mente se ha programado para escuchar y obedecer, y a esa persona nunca le va a alcanzar para más nada, por más que trabaje y se esfuerce. ¿Por qué? Porque así está programada esa persona en su mente, trabajar solo para pagar. Vive endeudado o endeudada siempre, cuando la palabra de Dios nos dice que la única deuda que debemos tener es la deuda de amor, como lo dice allá Romanos 13:8. El libro de Eclesiastés en el capítulo 10, versículos del 12, el 13 y el 14, dicen algo así, yo parafraseo: las palabras habladas por los sabios les traen favor y bienestar. Escuchen lo que dice el libro de Eclesiastés. En el capítulo 10, allá versículos 12, 13 y 14, las palabras habladas por los sabios, por los prudentes, les traen favor y bienestar. Entiendan, mis amados, esa es la enseñanza de hoy. Esto no es habladuría, o porque no hay algo más por hablar, por predicar, no, hay mucho, porque ustedes saben que la Torah es un gigante océano de sabiduría y conocimiento y revelación. Esto no es habladuría, esto es la realidad escritural. Y yo lo único que hago es parafrasear para ustedes que reciban el alimento bien dispuesto para sus almas. Dice allá, las palabras habladas por los sabios le traen favor y bienestar, pero los labios del necio se lo tragan a él, son su propia ruina. Santo bendito, qué tremendas palabras que sentencian su manera de hablar como creyente y como incrédulo. Dice ahí mismo esa porción de la Escritura Sagrada, lo que esa persona comienza hablando siempre lo comienza con necedad y cuando termina finaliza con locura perversa, Santo de Israel. La persona necia además multiplica sus palabras. El hombre no sabe lo que fue ni lo que será. ¿Quién le puede decir lo que vendrá después de él? Así dice el libro sagrado. Bendito sea Yahweh que nos instruye. Es decir, el Tanakh está diciéndole a usted y a mí hoy que quienes hablan como los impíos y paganos del mundo, o incluso siendo creyentes conscientes del poder de sus propias palabras, hablan aún peor que los mismos incrédulos. Son personas que hablan y hablan, pero hablan sin ni siquiera saber el significado de sus propias palabras y su tremendo poder para construir o para destruir, para bendecir o para maldecir hasta su propia vida, y son creyentes. Déjenme ponerles unos pequeños ejemplos de casos reales
¿Cuánto quisiera equivocarme? O decir que estos son meros ejemplos, pero son casos reales de personas que hablan contra ellos mismos puras palabras de maldición y se cumplen en sus propias vidas. Pero lo más lamentable es que se trata de creyentes que semanalmente se ven congregándose y participando de todas las actividades de su iglesia. Los pastores parece que ni se preocupan por enseñar a estas ovejas el poder de sus propias palabras. Hay personas que se refieren a ellos mismos como esclavos. Cuando se les pregunta sobre su vida familiar o personal o de pareja, responden, ahí llevando este hogar como una esclava, como un esclavo, sobre todo las esposas, las mujeres. Así hablan, así se expresan. Esta es una expresión que se les escucha a muchas personas que se refieren, por ejemplo, al oficio en su casa, o a su trabajo, o a su estudio, o a sus diferentes compromisos. Por ejemplo, a muchas personas se les escucha decir que no hacen sino hacer oficio en su casa como una esclava y no les queda tiempo para más nada. Muchos hombres y mujeres cuando hablan de su trabajo dicen que parecen esclavos de sus ocupaciones o de su estudio o de su ministerio o de su servicio o de cualquier actividad que desarrollen. Aquí como un esclavo sirviendo en la casa a todo mundo. La palabra esclavo traduce correctamente a aquella persona que no tiene libertad ni derechos propios, que está sometida de manera absoluta a la voluntad y al dominio de otra persona que es su dueña o su dueño, incluso que puede ser comprada o vendida como si fuera una mercancía. Esa es una de las leyes de la esclavitud. También es aquella persona que está dominada por una pasión o por un vicio, que necesita ese vicio para servir o para sentirse bien. Esa persona es esclava de ese vicio, de ese pecado de adicción. Esto es lo que la mente humana entiende como esclavo o como esclava. Y a muchas personas se les escucha proferir estas expresiones contra ellos mismos. Y siempre se les ve que su comportamiento es como el de un esclavo, como el de una esclava. No les alcanza tiempo para dormir bien, para recibir sus alimentos en shalom o en paz, para hacer una siesta durante el día, para sentarse a compartir con sus seres queridos. A veces ni siquiera les alcanza el tiempo para ir a congregarse, porque se vuelven esclavos de sus hijos, esclavos de sus mascotas, esclavos de los oficios, esclavos de las deudas, esclavos de los compromisos, esclavos de sus parejas, esclavos del tiempo que no les alcanza. Son esclavos de sus propias palabras. Yahweh nos guarde, bendito sea su nombre. Hay otro grupo, estoy mostrándoles unos pequeños ejemplos. Hay otro grupo de creyentes, se les escucha decir siempre no puedo a todo reto o compromiso que exija la disciplina y la responsabilidad de la vida diaria. Siempre responden no puedo, no puedo. Esta es una expresión que denota incapacidad, minusvalía, ineptitud, insuficiencia, descalificación, invalidez, inutilidad, entre otras muchas cosas. Cuando una persona dice no puedo, incluso sin siquiera haber intentado la acción, está expresando una especie de ineptitud y autodescalificación, autosaboteo, que al Eterno no le agrada, en una especie de autoconmiseración de pensamientos desadaptativos e invasores que le hacen dudar de ella, de esa misma persona, no confía en sus propias capacidades. Y son las personas que nunca se arriesgan, que nunca avanzan, personas que creen más en el fracaso y en la derrota que en el poder sobrenatural y creador del Altísimo. A esas personas siempre se les va a ver estancadas, aunque pasen los años, se les va a ver ahí esperando, sin atreverse a avanzar. Prefieren aguantar y soportar, escudándose en un incorrecto concepto de fe, que avanzar y superar las dificultades y aflicciones
de las que nos habló Yeshua. Hay otro grupo de personas, son los que dicen, ahí, poco a poco, se les escucha a muchas personas esa expresión. Hermano, vamos a trabajar o a hacer esto o aquello, y el otro le contesta, sí, hermano, pero vamos poco a poco. El fenómeno de la procrastinación, así se llama, es el fenómeno del aplazamiento de las cosas. El pastor les dice, transforme su vida, y el creyente dice, sí, hermano, pero voy poco a poco. La palabra poco significa escaso, escasez, incapacidad de responder a retos inmediatos. Ese tipo de comportamiento lo que indica es que las mismas personas, con sus propias palabras, está aceptando la escasez, la imposibilidad. Pues así sucederá en su vida, porque el mismo creyente está afirmando que lo que aún ni siquiera ha comenzado, se va a demorar en hacerlo. Y téngalo por seguro que se cumplirá su deseo, porque así lo está diciendo esa misma persona. Recuerden ustedes un principio bien importante de la Torá, mis amados. Elohim, el santo bendito creador del cielo y de la tierra, aunque conoce nuestras limitaciones, imperfecciones y debilidades, Él nunca nos dice que vayamos poco a poco, nunca nos dice que vayamos lentamente, jamás. Elohim nos da la ordenanza de cumplimiento inmediato, nos da el mandamiento que nos da, esos mandamientos de Él no dan espera. Elohim decreta y sus decretos deben ser observados y cumplidos de manera inmediata. Cuando Elohim nos dice, no matarás, es una orden de cumplimiento inmediato. Cuando Elohim nos dice, amarás a Yahweh, tu Elohim, y a tu prójimo, es una orden de cumplimiento inmediato. Él nunca nos dice, vayan poco a poco, ¿no? Vayan poquito a poquito. El mundo es el que dice que hay que aprender a amar poco a poco, y la gente del mundo le hace caso a esos maestros. Cuando Adonai dice una cosa es ya, es inmediato y sin demora. Vete y no peques más, es ya. No es vete y poco a poco vaya dejando de pecar. No, 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 no. Entonces, ¿de dónde han sacado las doctrinas que les enseñan a la gente que el proceso de transformación debe ir poco a poco? La procrastinación traída a la vida espiritual, eso no es orden de Elohim. El nuevo nacimiento de un ser humano creyente del mundo, de la oscuridad al mundo de la luz, debe suceder sin demora, mis amados. Así debe ser en todo. Bendito sea Yahweh Elohim por siempre. Y hay otro grupo de creyentes. Son bastantes los grupos. Entre todos estos grupos, otros creyentes, un grupo bien numeroso, por cierto, cada vez que se les propone algo siempre responden, oremos hermano, oremos hermano. Hermano, mire tal cosa, oremos, oremos. Entremos en oración. Siempre, ante cualquier iniciativa que le propongan, siempre tiene esa respuesta. Pero explosivamente inmediata, apenas le dicen algo, se acerca alguien y le dice, oremos hermano, oremos. Y en eso siempre se queda. Usted se vuelve a encontrar a esa persona la semana siguiente y le pregunta, hola hermanito, hermanita, mire, a fin que ha pensado, qué ha pasado con lo que le dije. Y la respuesta es, todavía el Señor no me ha respondido, sigamos orando. Y entre semana ni siquiera ha orado, es que ni se ha acordado. Y se lo vuelve a encontrar por allá al mes, y a los 2 meses, y al año, y nunca obtuvo ninguna respuesta. Y se quedó en la misma respuesta, oremos, oremos, oremos hermano, oremos. Y durante ese año le pudieron haber salido muchas otras propuestas diferentes. Y a todos les dio la misma respuesta, oremos hermano, oremos, oremos. Hay que orar hermano, yo no hago nada si Dios no me lo confirma hermano. Vean ustedes, esos son inventos resabios de los creyentes, hasta que Dios no me lo confirme. Estoy hablando de los creyentes. Esas son personas que tienen un concepto muy confuso de lo que es la verdadera fe y de lo que significa la oración.
Todos repiten siempre como loros. La oración son dos palabras: orar y actuar. Oración. No solamente hable y hable y hable y hable y hable, le llaman orar, y quedarse sentado sin hacer nada, dizque esperando a que Dios le responda. Es orar y actuar. Dios le habrá respondido todas sus oraciones de las múltiples maneras que esa persona necesita. Pero hasta ahora ese tal creyente ni ha comprendido lo que es la fe, ni ha comprendido lo que es la oración, ni tiene ni idea de cómo es que Elohim responde al clamor de sus hijos, la pedagogía de Elohim. El libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos del 6 al 8, dice: pida con confianza, pida con fe, pida con emuná, sin dudar de nada, porque el que duda es como una ola del mar, zarandeado, llevado por el viento. En verdad, ese hombre no debe pensar que recibirá algo del Adón. Miren lo que dice el libro sagrado. Esa persona, ese creyente, no debe pensar que va a recibir nada del cielo, porque es hombre de doble ánimo. Es un creyente que no tiene nada de certeza. Es inestable en todos sus caminos. Lo está diciendo la palabra de Dios. La misma palabra de Dios dice que estas personas son como las olas del mar, que no saben ni para dónde van. La emuná verdadera, que se traduce en una fe obediente, siempre habla con certeza, con seguridad, y con seguridad recibe lo que habla. Tener la garantía en su mente y en su corazón de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve, como lo dice allá el libro de Hebreos. Y esto aplica también para la vida eterna, mis hermanos. ¿Cómo podemos tener la garantía de lo que esperamos si no tenemos plena confianza en el Mesías? ¿Y cómo podemos tener la certeza de lo que no se ve si no tenemos fe? Vean ustedes, por eso es importante hablar todo esto. Por fe, es decir, por creer, aún sin haber visto, es que los milagros y las manifestaciones poderosas suceden. Solo de esa manera se puede transmigrar del mundo espiritual al mundo material todo lo que queremos. Usted, amigo que me está escuchando, ojo con sus cuadros mentales, con sus constructos mentales y del pensamiento, con sus códigos allá de sus estructuras mentales, con su manera de pensar, porque así como usted piensa es que habla, como habla actúa, y así como actúa forma los hábitos de su vida, y así como forma los hábitos es que establece su estilo de vida, y así como establece su estilo de vida es como a usted se le va a ver, porque ese es el resultado final de su vida. Así es usted, y así es como al final será juzgado al finalizar su vida terrenal. Toda palabra es un pensamiento hablado que se materializa a través de las ideas y de la conducta. Por eso es que la Escritura Sagrada dice: de toda palabra que salga de tu boca, serás juzgado. Un creyente debe pensar bien lo que va a hablar y cómo lo va a hablar. Usted no debe pensar que todos se lo van a entender como usted lo entiende. No, hable y exprésese correcto para que otro le entienda. Usted no debe hablar para pensar, sino pensar bien antes de hablar, y nunca retenga la palabra que deba decir para edificar a otro ser humano, ya que usted no sabe si de esa palabra suya depende la salvación para ese semejante que está ahí al frente suyo. Tampoco hable mal de nadie, porque al hablar mal de otras personas usted le está maldiciendo. La palabra de Dios prohíbe hablar mal de su prójimo. Con la lengua bendecimos a Elohim el Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Yahweh. Dice la palabra: de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de un mismo manantial, de una misma fuente de agua,
agua dulce y agua salada. No, así Santiago corrige todo eso. Recuerde esa regla fija del pensamiento. Nadie puede dar lo que no tiene. Igualmente nadie puede hablar lo que no piensa. Kefa, Simón, Pedro, le dijo al paralítico, de lo que tengo te doy. Y le dio de lo que había en su mente y en su corazón. Bendito sea Yahweh, bendito sea Yahshua. Alabado sea su nombre, excelso y sublime. El pensamiento, mis amados, es el lenguaje interiorizado del ser humano. Y esos pensamientos que se traducen en palabras y comportamientos generan sensaciones y emociones. Lo que usted escuche de otras personas puede determinar su vida, lo que siente, su conducta y lo que piensa. Los predicadores influyen decididamente en la vida espiritual de los creyentes. De ahí que la única palabra que están autorizados para predicar es la bendita palabra de Dios, como dice el libro de Jeremías en el capítulo 23, versículos 28 y 29. Solo prediquen lo que yo les he dado. Mi palabra, dice Yahweh Elohim, porque mi palabra es como fuego y como martillo que pulveriza. Bendito sea su nombre, para que sus vidas permanezcan en la dirección correcta hacia la eternidad. La palabra de Elohim se cumple a la perfección. ¿Cuáles son los frutos de todos los talentos que usted ha recibido? ¿Qué ha hecho que merezca llamársele hombre o mujer esforzado y valiente, o guerrero o guerrera del ejército de Yahweh? Nunca diga, voy a tratar de hacer esto o aquello. Eso es igual a cuando uno de los miembros de la pareja le dice al otro, deme un tiempo para pensar si sigo a su lado o lo abandono. Eso no tiene sentido. Después del tiempo, dice que pedirle tiempo para pensar si le conviene estar a su lado o separarse. A Satán engañando. Cada vez que usted dice, voy a tratar, está poniendo su mente a negociar con usted mismo. Y así no es. Usted solamente debe darse la orden y cumplirla. Usted tiene unos poderosos amigos que le ayudarán siempre. El Eterno nos dejó bien armados para enfrentar y superar toda adversidad. El Eterno no nos dejó desarmados. Usted cuenta con todo un ejército compuesto por voluntad, conciencia, juicio, razón, intelecto, lógica, autoridad, fe, Espíritu Santo, Ruach de Yahweh. Nos dejó toda la toma de decisiones de fe. Dejó un poderoso comandante, un director que se llama Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios. Y fuera de todo eso, nos dejó las vestiduras, que son la misma armadura de Adonai, escrita ya en Efesios, en el capítulo 6, versículos del 10 al 18. Con todo ese arsenal, usted y yo podemos lograr lo que nos propongamos si es conforme a la voluntad, a los mandamientos y a la palabra del Santo bendito. Esta es una de las razones por las cuales el Brit Hadashah nos dice que debemos renovarnos en la actitud de nuestras mentes y tener la mente de Mashiach. Yahshua es el ejemplo de cómo pudo transformar el mundo con su mensaje de salvación. Mensaje traído por un solo varón Kadosh y perfecto que se dispuso para Elohim y cumplió su voluntad, que es buena, Kadosh, agradable, perfecta, eterna, pura. ¿Entiende? Como dijo nuestro Mesías, el que tenga oídos que oiga. No olvide que nuestras palabras no solo forman imágenes, sino que impactan nuestras vidas en nuestra directa y proporcional a su contenido y al significado, porque son decretos. El Tanakh dice allá en Proverbio 18:21, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Decretos. Quienes la aman comerán de su fruto.
Y ahí mismo, en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 13, ahí en el versículo 2 y 3 dice, quien habla el bien, del bien se nutrirá, recibirá nutrición. Pero el infiel padece hambre de violencia. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Vean, hermanos israelitas de la Galut de este tiempo final. El emisario Santiago nos da una recomendación. Cada vez que vayan a hacer algo, si tienen alguna duda, digan, más bien deben decir, si Yahweh quiere que suceda, viviremos para hacer esto o aquello. Dice Santiago allá en el capítulo 4, versículo 15. Esa es la manera correcta. Si Yahweh quiere que así suceda, pues lo haremos a la manera de Él, que sea como Él quiera. Así sucede con toda la palabra. Bendito sea Yahweh, que la utiliza. Miren este caso, miren este caso. Hay una palabra que todos los creyentes la utilizan muy a la ligera, la palabra amén. Esa es una palabra que utilizan los creyentes sin discernir qué es el amén. Yo siempre les digo, lean Apocalipsis 3:14 y vean quién es el amén. El amén es el mismo Yahshua. Y dejen de decir amén por todo. Les pregunta el pastor, ¿quién encontró el versículo? Y todos responden amén. ¿Quién tiene sueño? Y por allá responde algún despistado, amén. ¿Quién va a venir a comer sancocho? Y responde otro despistado, amén. Y luego se ríen. Están tan despistados tanto el pastor como la oveja, porque ninguno de los dos se detiene a leer lo que la misma escritura dice, donde nos ordena que el amén debe decirse solo para glorificar al Altísimo. Segunda de Corintios 1:20 dice, todas las promesas que ha hecho Yahweh son sí en el Mashiach. Así que por medio de Mashiach respondemos amén para la gloria de Yahweh. Porque Apocalipsis 3:14 es, Yahshua dice, yo soy el amén. Hay que entender todo eso. Estoy poniendo ejemplo ese. En la Biblia, en la Torá, en el Tanakh, en el Brit Hadashah, solo se ve la palabra amén cuando se cierra una oración o cuando hay manifestaciones de adoración, oración, gloria, alabanza, exaltación del Altísimo. Bien escribe Rab Shaulo allá en la primera carta a los Corintios en el capítulo 14, versículo 16, cuando dice, de otra manera, si alabas a Yahweh con el Espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dice? El amén debe ser bien hablado, aún desde los lugares de predicación. Son infinidad de palabras que se dicen mal y en muchas ocasiones, con esas palabras mal habladas, en vez de bendecir, terminan maldiciéndose unos a otros, sin discernir en ellas mismas. Desde hoy en adelante usted tiene un compromiso, y más que un compromiso tiene una obligación con usted mismo. Comience a cambiar la pobreza de su vocabulario y su manera de hablar. Un creyente no solo debe andar diciendo que es un creyente, un verdadero creyente debe ser y parecer, dar buen testimonio en todos los actos de su vida, comenzando por su manera de hablar, porque de lo que hay en su corazón es que habla su boca. Comience a cambiar el viejo chip de su manera de hablar, de expresarse. No hable más ese lenguaje de miseria, de pobreza, de enfermedad, de maldición, de pecado. Que las palabras escritas en Proverbios 18, 20, 21 le queden grabadas allá con letra de fuego en su mente y en su corazón por siempre y para siempre. El vientre de una persona será lleno de los frutos de su boca, dice ahí el libro sagrado. Con lo que sus labios producen, esa persona será saciada. La lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Aquellos que la gobiernan han de comer sus frutos.
No olvide que así como piensa, habla. Recuérdelo, como habla, actúa y así será su vida. ¿Qué clase de vida quiere usted y para los suyos? Si quiere una vida de bienestar, de bendición, de provisión, de santidad, de sobreabundancia de todas las áreas de su vida, comience a hablar bien. Vuélvase usted un hacedor o una hacedora de la palabra y no un mero oidor. Yahweh le guarde y le bendiga a usted, su casa y su familia y a todos los proyectos que usted adelante. Que el Espíritu Santo le llene de su divina presencia y que le haga salvadora de Yahshua, que le haga merecedora de la salvación de Yahshua y que la salvación de Yahshua le alcance más allá de la eternidad. En el bendito nombre de Yahshua Hamashiach. Amén, amén y amén. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro don Yahshua Hamashiach, te damos toda la gloria, Padre. Toda rabá al Altísimo, al gran yo soy. Exaltamos tu nombre, Padre. Te damos las gracias porque me has permitido, Señor, compartir este mensaje. Que este mensaje llegue a todo aquel que necesita esta palabra. Son muchas almas las que necesitan Torah del cielo, alimento de la palabra. Permítanme impartir la bendición que la Torah nos tiene reservados para todos los israelitas de este mundo, mis amados. Si usted desea recibir esa bendición, está escrita en el libro sagrado, ya en el libro de Números, y que sea el mismísimo Espíritu Santo de Dios derramando esa bendición sobre nosotros. Llevarejeja Yahweh Beishmereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bishumeja, Yisha Yahweh Panabeleja Beyasen Leja Shalom. Que Yahweh les bendiga y les guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre usted, su casa, su familia, sobre todos y cada uno de nosotros, donde quiera que esté el pueblo de Dios. Que Yahweh tenga de usted y de todos nosotros Rahamín, misericordia. Que Yahweh nos muestre su rostro y ponga en cada uno de nosotros la Shalom de Yahshua Hamashiach que sobrepasa todo entendimiento humano. Que seamos todos guardados bajo la Shekinah de su Ruach HaKodesh y que siempre caminemos bajo la luz, la lámpara de la eternidad, que es la palabra de Yahweh y nuestro don Yahshua Hamashiach. Dice el libro sagrado, Besamú, Eshemi, al Bene Israel, Banaamí, Harabehen, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Mis amados, la prédica de hoy ha terminado. Shabbat Shalom para todos ustedes. En el próximo Shabbat, si el Eterno lo permite, nos volvemos a ver. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones para todos allá en sus hogares. Oren unos por otros y que el Eterno los colme de multitud de bendiciones. Hasta pronto, mis amados. Shalom, shalom, shalom.